Hola Janet, bienvenida. Walter, Vera, Anabela, Mirta y todas las personas que entran y no me muestra quiénes son. Marta, Delcy, Fer, Lali, María Elena, Lalo. Hola Luis, hola Mercedes. ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando la energía del día? ¿Qué día, no? Hola Janet. Julia, ¿cómo estás? Anu, Anucha, María, ¿cómo están? Rocío. Bueno, ¿están preparados para la energía que hoy vamos a liberar? Vamos a hacer una meditación que va a estar buena, porque realmente nosotros venimos como haciendo un trabajo energético que tiene un hilo, ¿no? Hola, Lucha. Y bueno, y hoy llegamos a buenas noches, Vero. Bienvenidos a todos. Coco de Armas, bienvenido también. Voy a hacer un par de saluditos por acá. Clau, bienvenida. Entonces les decía, vamos a conectar el hilo de gracias por los corazoncitos de todo lo que venimos trabajando en este día Super Portal 555 con luna llena en Escorpio, así que hoy vamos a aprovechar a liberar energías medio densas, ¿sí? Ya que digamos tenemos toda la energía disponible como para hacerlo. Sí, bienvenida, Clau. ¿Cómo estás? Gracias por tu comentario de ayer, muy hermoso. Entonces, muy importante que aprovechen esta meditación, ya sea que la hagan ahora o la hagan en un ratito, yo les diría que hoy la hagan. Vamos a hablar de qué es la atención y por qué es tan importante. Para nosotros cada vez es más importante entender cuáles son las energías que muchas veces tenemos como o están desviadas de nuestro campo, y entonces si nosotros no empezamos a trabajar en alinear estas energías, probablemente estamos dejando las que se muevan de una manera que digamos, no son del todo adecuadas para sentirnos bien. Vieron que nos encontramos con estos días con energías pesadas o fuertes y uno empieza a decir, ay, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Los que sabemos que la energía se mueve, ¿no? Y la realidad es que si nosotros nos hacemos autoconscientes, bueno, realmente podemos hacer cambios poderosos de nuestro campo energético. Bueno, bienvenidos a los que van llegando, Patri, Lidia, Yoja, Pato, Juan de Jesús, Marta, a todos los que llegan por aquí o pasan por aquí, Tere, la Chiqui Borgia, Lee Alves, masajes, bienvenida, Mónica, Moni Cinza, otras dos Moni juntas entraron. Bueno, si quieren hacer preguntas, obvio. Ahora digo algo, no, es buenísimo la energía. Yo tengo una conexión bastante fuerte con la energía escorpiona, si bien yo soy acuariana, tengo mucha energía, digamos, de conexión. Yo he vivido situaciones de mucha transmutación, así que es una energía a la que le tengo mucho amor, mucho respeto. Ser un escorpio como es, no, si sos Escorpio te tenés que dirigir de alguna manera a conectar con esa energía escorpiona, que es una energía profunda, que digamos que nos lleva a reconocer nuestra oscuridad y a manifestarla
sabiendo que podemos transformarla en luz, son un tipo, yo no soy astróloga, así que escuchen un astrólogo respecto de, digamos, las energías, pero particularmente esta es una energía transformadora, la de hoy. Ascendente en Escorpio, ascendente en Escorpio, o sea, yo nunca hablé de astrología mucho porque tengo mis propias formas de ver energéticamente el campo astral, el campo de los astros, y no me engancho mucho con algunas cosas que dicen de la astrología, pero sí nuestro mapa astrológico nos sirve en un momento de la vida para conocernos o reconocer hacia dónde tenemos que ir por el camino, ¿no? Un Tauro es bien tierra, hoy justamente los mensajes de la mesa energética nos invitan a reconectar y a mantenernos en conexión con la tierra, que ustedes saben, lo hacemos en cada oportunidad. Lalo es escorpiona, 10 del 11. Bien, o sea, sí, bueno, están en su luna, chicos. Su luna es justamente la energía, digamos, más sensitiva y es como la parte que no solemos ver de nosotros. Así que podemos entrar a conectarnos con ese aspecto que necesitamos sanar o liberar. Otro Tauro por ahí. Hola, hola, excelente tarde, gracias por estar, soy Virgo. Me hicieron acordar a la película esta que todos empiezan a decir los signos. No me acuerdo el nombre. Géminis por acá. Bueno, tenemos como así todos los signos. Nos faltan algunos, ¿no? Los Virgos, más también tierra, energía de tierra, ¿no? Hola, por ahí Julia, bienvenida. Bueno, interesante porque tenemos una linda mezcla para ir a la atención. Un cáncer, cáncer. Es una energía así como emocional. No sé si todos igual son iguales, pero yo tengo algunos aspectos en cáncer y es como esa energía más maternal. Piscis, por ahí también. Muy lindo. Bueno, tenemos todo, de todo, ¿no? Hi, Gregory. Bienvenido. Bueno, vamos a la atención, ¿no? Vamos a esta energía. Leo, nos faltaba un Leo por acá, la energía del rey de la selva. ¿No? I'm Leo también, otro Leo. Esa energía poderosa de los leoninos, los geminianos, que no sé que voy para acá, voy para allá. Los cáncer somos así, me dice, y Géminis el signo de la suerte. Muy bien. Saludos a mi alma. Muy bien, muchas gracias. María. También es Géminis por acá. Ya que están por cumplir años dentro de poquito. Saludos desde Venezuela, me dicen por aquí. Saludos desde Argentina para Venezuela. Todo el amor para Venezuela. Sagitario, no entendía, digo, acá hay alguien que puso Sanitario que era Sagitario, Sagitario, otro Escorpio por acá, así que hoy con esta luna tenemos un movimiento para todos. Yo soy Leo también, Clau, mira, qué linda. Bueno, Leo y Acuario son energías opuestos, son opuestos complementarios los signos. Sí, viste que nosotros los acuarios somos más volados, menos terrenales, pero como ordenados, tenemos nuestras características. Desde Bolívar, provincia de Buenos Aires, un Tauro, qué bueno, tenemos de todo. Che, ¿qué nos faltó? ¿Algún signo faltó por ahí? Aries no hubo ninguno, por ejemplo. A ver si aparece un ariano, taurino sí.
que viene después. Ustedes que seguro saben más que yo. Seguro que acá hay algún astrólogo, mira. Bueno, voy a ir a hablar un poco de la energía que vamos a trabajar hoy, sobre todo para que entiendan por qué, digamos, elijo esta energía para trabajar hoy en día portal. Yo creo que es una energía bastante clave, la de la atención. Nosotros estuvimos trabajando con la acción, estuvimos despertando de alguna forma los dones. Mira, Virgo, mi pareja, por ahí me dicen, Piscis. Bueno, bien, Sagitario. Los Sagitarios son los liberados. Qué lindos. Entonces, veníamos trabajando con esta energía de los talentos. Los signos, por ejemplo, nos muestran y nos indican por dónde están algunos de nuestros talentos. Así que, digamos, está buenísimo observar una carta astral y ver, digamos, los elementos que la carta astral nos muestra, ¿sí? Para eso, buscar un astrólogo. Acá yo soy sanadora. Nosotros tocamos la energía, transformamos la energía y yo te transformo hasta la carta astral si es necesario, pero es muy interesante aprender, por supuesto, digamos, cuál es el emplazamiento en el que llegaste a la Tierra, al menos con la información que hay en la Tierra. Una pareja en la que los dos son Virgo, ¿cómo funciona? No tengo ni idea, no tengo idea. Supongo que, digamos, que hay ciertos emplazamientos similares, pero en realidad, si le preguntas a cualquier astrólogo, te diría que compares cartas astrales, que ellos pueden compararlas y ver realmente cuáles son los puntos afines y también los puntos en los que no sos afín para, digamos, llegar a un cierto equilibrio. Dalila, porque en realidad, digamos, no tiene mucho que ver solamente con el signo solar, sino con toda la combinación y la realidad energética de cada una de las personas que se juntan, ¿no? Es como, digamos, es muy lineal decir que porque somos del mismo signo nos vamos a llevar bien. Probablemente con algunos sí, con otros no, y digamos, también depende de las condiciones en las que nos encontramos. Sí, o sea, energéticamente nosotros podemos trabajar con la energía en cualquier plano del ser. Me pregunta cómo es eso para sanar desde el momento que naces. Nosotros en realidad es todo un proceso que vamos llevando adelante. Feliz Huesac, Dami, ¿cómo estás? Es un proceso que vamos llevando y donde podemos ir al reconocer que algún aspecto de nuestro campo no nos está ayudando a alinearnos con la misión de nuestra alma, trabajar en corregir energéticamente esa energía para que tu energía fluya de una forma más poderosa. ¿Sí? Para mí no hay límites en la energía, por eso a veces nos quedamos, y está buenísimo el tema en realidad, porque yo iba a hablar de la atención, pero fíjense cómo nosotros por ahí le damos demasiada atención a la información que recibimos, que a veces nos vibra y a veces no nos vibra, ¿sí? Por ejemplo, cuando empiezan con Mercurio retrógrado, y ojo que Mercurio retrógrado, y entonces las comunicaciones y zaraza, ¿no? O sea, yo cuando escucho eso empiezo corto, borro. O sea, no me va a bloquear esta energía, ¿se entiende? O sea, elijo, digamos, conscientemente fluir. Y si aparece un bloqueo, no se lo asigno a Mercurio retrógrado, se lo asigno a una experiencia de aprendizaje que tengo que tener en ese momento. Y entonces no me ato a la información de ningún tipo, ¿sí? O sea, yo puedo liberarme de ciertas informaciones para no quedarme enganchado con que si soy tal signo no puedo estar con una persona que está al otro signo, cosas por el estilo que en realidad depende de cómo vibramos y de qué tan bien nos llevamos y hacia dónde vamos.
digamos, y cómo nos sentimos cuando estamos compartiendo, ¿no? Me parece que la cuestión va más por ese lado. Entonces, donde nosotros ponemos la atención, obviamente vamos a traer un tipo de energía. De ahí que esta energía de atención es importante comprender cómo nos afecta energéticamente y cómo nosotros muchas veces por estar en ese programa de la mente, y ahora lo voy a ordenar un poquito, es que nos perdemos de desarrollarnos de una forma más eficiente, ¿sí? Entonces, y además, nada, bueno, voy a ir por orden, porque si no voy a hacer como una ensalada y me gustaría que esto quede ordenado dentro de lo que es, digamos, el concepto de atención correcta, atención plena, también se le dice, o como, digamos, si digamos, tomamos todos los conceptos, sería atención plena correcta, ¿no? Lo mejor de todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de la atención y por qué es tan importante y por qué hoy vamos a trabajar específicamente con liberar obstáculos que nos impiden dirigir nuestra atención? Usás la inteligencia, exacto, consciente, no te sugestionas, exacto, porque esa información que a vos te llega, si vos la creés, la manifestás, seguro, vas a encontrar algún indicador que diga, ¿no ves que esto es porque está Mercurio retrógrado? O sea, seguro que lo vas a experimentar. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero experimentar? ¿Quiero experimentar bloqueos en la comunicación o fluidez? ¿Cómo voy a hacer una lectura sobre algo? Porque si yo estoy consciente de que se experimentó algo, es seguramente porque el universo me está moviendo por este lugar, ¿no? Y entonces en lugar de autocastigarme, ¿se acuerdan que hablamos del Dharma, que hablamos de cómo nosotros conectar con nuestros talentos y la forma en la que nos observamos, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo elegir cómo observar una situación de una forma que a mí me sirva para fluir. O puedo estar esperando que algo que viene de afuera me impida fluir, ¿sí? El tiempo que yo le doy de atención a energías que me llevan hacia un aspecto negativo es lo que me va a estar después bloqueando respecto de mis movimientos en el presente, ¿sí? Pero voy a ir un poquito al orden de esto. ¿Qué es atención? Es la capacidad que nosotros tenemos, Namaste Gregory, de seleccionar estímulos. O sea, nosotros estamos como seres humanos, y ustedes lo pueden comprobar. Yo siempre, esta es una pregunta que siempre hago en clase a mis alumnos, y cuando hablamos de comunicación les digo, cuando vos te despertás, ¿qué es lo primero que haces? ¿No? Y entonces la mayoría me dice, agarro el teléfono, ¿no? Y cuando agarras el teléfono, ¿qué ves? ¿Qué abrís primero? Abrís una aplicación y ¿qué ves? ¿No? Y entonces ahí ya estás recibiendo estímulos, o sea, nada, estás dormido y estás recibiendo estímulos, estás caminando por la calle, estás recibiendo estímulos, y, digamos, también te estás autoestimulando, ¿sí? De ahí que la atención es eso, donde nosotros ponemos el foco, ¿sí? Y de alguna manera le damos energía, ¿sí? Todo a lo que le prestamos atención, bienvenidos a todos los que entran, le estamos dando energía, ¿sí? Y curiosamente, todo a nuestro alrededor, o la gran mayoría, pelea por nuestra atención, ¿sí? Entonces nosotros, cuando vamos a elegir a qué prestar atención, podemos seleccionar y evaluar qué cosas realmente vamos a dejar entrar en nuestro campo y les vamos a dar energía, y a cuáles no.
Ahora, hay cosas que no podemos elegir, porque por ejemplo, si yo estoy mirando, no sé, un video en alguna aplicación, me aparecen muchas veces publicidades, ¿no? Y la publicidad entra y yo no la elegí, pero está ahí, apareció. Y aunque sea 5 segundos, tengo que verla. Entonces hay un estímulo que me está pidiendo mi atención, ¿sí? Y donde yo puedo establecer más o menos filtro para que llegue a mi campo. Entonces, este aspecto de la pelea por nuestra atención continua es un aspecto que cada vez está todavía más desarrollado dentro de lo que es el contexto, porque digamos, tenemos más elementos que nos llaman la atención. Un teléfono ya de por sí es un elemento que te va a llamar más la atención. Lo mismo pasa con la TV, ¿sí? O con cualquier elemento cuando vos salís a la calle que te está llamando la atención. Muy bien, gratitud, paz, amor, abundancia es lo que hago al despertar. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, si digamos, vos podés conectar con esas energías, ya estás entrando o despertando con una conexión más amplia, ¿sí? El tema es que más allá de eso, estoy segura, excepto que vivas en el campo, que cuando salís a la calle recibís estímulos, y también estoy segura que puede que por momentos en tu mente aparezcan pensamientos repetitivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atención, nosotros no siempre podemos controlar todo lo que entra, ¿sí? Y de ahí que, digamos, cuando se define este concepto se habla de distintos conceptos de la atención, pero sobre todo de lo que nosotros elegimos voluntariamente, como vos, agradecer, conectar con la abundancia y la paz, o involuntariamente, porque llegan esos estímulos y nosotros lo que tenemos que, digamos, decidir es cómo van a penetrar. Algunos van a penetrar igual, energéticamente, ¿sí? Y no los vamos a poder controlar, al menos en lo que es lo material. Aparece el estímulo publicitario, por ejemplo, y vos no podés ir, o sea, o podés no mirarlo, pero está ahí, igual entra en tu inconsciente, porque aunque no entre en tu campo consciente, entra en tu campo inconsciente. De ahí que limpiar la energía de toda la información digamos que sistemáticamente nos demanda atención es bastante importante, ¿sí? Entonces, aquí cuando aparecen estos elementos que activan nuestra atención involuntaria, pueden ser de dos tipos. Uno, externo, una publicidad, algo que viene de afuera, una persona que te llama, que te pide atención, que necesita algo, ¿sí? Y otro es estímulos internos, programas nuestros que tenemos y que sistemáticamente se activan. Bien, acá me dice Janet, sí, eso quiero aprender, el subconsciente. Últimamente agradezco a Dios por permitirme disfrutar, dice María, de otro hermoso día. Perfecto. Entonces, todo lo que nosotros agradecemos va a expandir esa energía de gratitud. Cuando nosotros empezamos a ejercitar en conectarnos con ciertas energías, esas energías se expanden, ¿sí? Ahora, respecto del campo inconsciente, todo lo que sucede se guarda en nuestro campo inconsciente. De ahí que, digamos, hay programas que se activan casi automáticamente. No sé si lo habrán experimentado, de repente estar haciendo algo y estar pensando por ejemplo, responderle a alguien mentalmente algo, ¿no? Estás recibiendo inconscientemente la información que el otro te está enviando y vos estás respondiendo inconscientemente, pero el programa empieza sería como fallar, porque vos empezás a justificar, a justificar, a justificar.
¿sí? Estás como tratando de controlar lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Porque recibiste esa información sin ser consciente o está grabada en tu campo y estás tratando mentalmente de controlar, ¿sí? A partir de lo que pasó, lo que va a pasar más adelante. Y estás desconectado de la hora mentalmente. ¿Les ha pasado esto? Porque, digamos, si uno empieza a prestarse atención a uno mismo, de ahí que esta energía sí es importante dirigirla hacia adentro y hacia las situaciones que realmente estamos viviendo, empezamos a darnos cuenta de cómo estamos funcionando, ¿sí? Y esto es importante empezar a practicarlo, de ahí que los cambios que vamos a hacer hoy nos van a estar ayudando a registrar más potentemente cómo estamos funcionando mentalmente, a qué le estamos dando atención, cómo podemos nosotros traer la atención que pusimos afuera adentro, ¿sí? ¿Cómo podemos estar prestándonos más atención a nosotros y observándonos un poco más a nosotros? Entonces, de ahí que esta energía de atención se desvirtúa por, nosotros definimos que hay 5 obstáculos. Bienvenidos a todos los que van entrando. 5 obstáculos a la atención. Primero, el deseo, ¿sí? Un problema que todos tenemos es que queremos cosas externas. Entonces, esa energía de desear, ¿sí? Nos conecta con cómo podemos hacer para atraer algo que queremos que no está en nuestra vida, en el futuro, traerlo al presente. Y entonces estamos conectados a veces con que queremos que algo sea así y no fluimos en lo que realmente está haciendo, ¿sí? Quiero X, pero no estoy disfrutando de la hora, porque no estoy atendiendo a la hora, estoy pensando en cuando tenga esto que tanto deseo. Y no es desde ese lugar que nosotros atraemos o manifestamos, sino que realmente necesitamos estar conscientes de la hora y de nosotros, ¿sí? Y en el momento estar conectados con esa energía que queremos que en algún momento se manifieste, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos deseando y deseando y deseando y estamos mirando hacia el futuro y esperando que algo llegue, estamos desconectándonos de la hora, ¿sí? Segundo, estar en mala voluntad. Hay personas que están desconectadas de hacer el bien, ¿no? Porque muchas veces como queremos cosas y queremos, no sé, lugares especiales, condiciones de vida especiales, empezamos a mover los hilos energéticos para obtener lo que queremos. Y cuando hacemos eso, estamos desvirtuando la energía natural del campo porque estamos haciendo algo que no es correcto, ¿sí? Y además tenemos totalmente conciencia de que lo que estamos haciendo no es correcto. Entonces es muy importante cuando vos estás actuando desde estos lugares, empezar a reconocer que no estás como en la mejor energía, ¿no? Porque, digamos, tenés una emoción negativa por detrás que digamos que tenés que revisar. De ahí que limpiar las energías nos sirve porque cuando empezamos a reconocer que hay energías que podemos revisar, bueno, las empezamos a liberar y entonces nuestra voluntad fluye de una forma más eficiente, más positiva, ¿sí? Tercero, letargo, cuando nos ponemos como lentos, ¿sí? O nos dormimos, porque si yo estoy mirando el pasado, me quedo adormecido en lo que pasó y por qué pasó y me empiezo a lamentar, y cuando hago esto estoy como adormeciéndome de lo que está sucediendo ahora. Y lo mismo cuando estoy
proyectando el futuro, pero sin hacer nada en el presente. ¿Sí? Una cosa es estar proyectando algo, visionando algo en el futuro, pero estoy moviéndome en el presente y estoy generando, y otra cosa es, no estoy en el sentido que, digamos, que es el camino de mi alma, sino que, bueno, estoy acá esperando que, no sé, los ángeles me traigan todo, ¿no? Nosotros también necesitamos movernos, y para movernos hay que estar atentos a lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque ellos nos van guiando, pero si yo no estoy escuchando, por más que me guíen, ¿no? Hago todo lo contrario. Y entonces no aprovecho la guía que estoy recibiendo. Cuarto, inquietud. Cuando nosotros estamos como en una energía mental de ansiedad, ¿sí? Generalmente cuando estamos anticipando resultados, por ejemplo, estamos en una energía donde estamos cargando energía ahí porque queremos que algo se resuelva ya, y puede que no se esté resolviendo para tu bien ahora, ¿sí? Y tu interpretación de creer que, digamos, que esto se tiene que resolver ya, muchas veces está cargando de energía negativa algo. Entonces, al entrar en una energía de paz interior, podemos sentarnos a observar algo y ver por qué está sucediendo, reubicarnos en la situación en lugar de acelerarnos, ver realmente qué nos conviene ahora, ¿sí? Porque si no hacemos esto, de alguna forma, estamos perdiéndonos la oportunidad de realmente enfocar donde tenemos que enfocar, ¿sí? Último, quinto obstáculo, la duda. Cuando nosotros todo el tiempo estamos dudando, no estamos convencidos, es muy probable que atraigamos energías que nos empiezan a generar esta desestabilización. ¿Sí? Porque si yo estoy dudando, y yo hice una autosanación para la duda, ¿sí? Estoy desestabilizando lo que construí. Entonces es muy importante identificar si en mi campo estoy dudando para poder moverme a energías que me saquen de esa duda. Decir, bueno, estoy yendo por el camino correcto, busco información, aprendo, evoluciono y crezco, ¿sí? Entonces, estos obstáculos vamos a estar trabajando en meditación, los vamos a estar de alguna forma liberando, haciéndonos conscientes de ellos, por eso los expliqué, ¿sí? ¿Y cómo es este proceso? ¿Cómo hacemos nosotros para mover la atención, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que estoy poniendo la atención en algo que en realidad me está robando energía, porque a todo lo que nosotros le damos nuestra atención, le estamos dando energía. Si yo, digamos, no sé dirigir mi energía, pierdo energía y esa energía no vuelve, ¿sí? Si estoy muy hacia afuera, energéticamente, muy mirando lo que pasa afuera, la energía va hacia afuera y no vuelve. Cuando yo empiezo a trabajar en mi campo y a reconocer cómo es mi energía, sí le voy a dar el tiempo a esa misma energía que di de volver hacia mí. También la puedo traer, porque lo que es mío no me lo puede sacar nadie, ¿sí? Entonces, cuando una energía yo la libero hacia afuera, ¿sí? Que está muy bien, también tengo que saber que esa energía va a volver, ¿sí? Y darle ese tiempo. Ahora, cuando estoy cambiando la pantalla mental con demasiada velocidad, la energía no tiene tiempo de vuelta. Entonces, a medida que nosotros vamos desarrollando una conciencia mayor en nuestro campo, también nos vamos volviendo, a ver, no quiero decir lentos, porque no es lenta la palabra, pero sí como nos damos más tiempo, porque en general
la mayoría de nosotros está demasiado acelerado en el campo físico, ¿no? Estamos todo el tiempo queriendo hacer, salir para afuera, tener logros y resultados, muy como el afuera, pero esa energía necesita también de enriquecerse dentro y hacer este movimiento. Por eso es que a medida que nos volvemos un poco más conectados con nosotros, nos damos el tiempo de salir cuando es necesario salir y volver cuando es necesario volver. Entonces, realmente empezamos a recibir la energía y no solo a movernos como con este movimiento que es demasiado inconsciente, digamos, pues un movimiento de bajo, nos movemos aceleradamente, pero en realidad me gusta un concepto. Hola Claudia, ¿cómo estás? Me gusta un concepto que leía de Osho, que él decía que en realidad cuando nosotros estamos en el pasado o en el futuro, estamos moviéndonos, o sea, la mente se está moviendo, pero cuando estamos en el presente estamos quietos. Es como estar en el ojo del huracán, todo se está moviendo, pero vos podés lograr conectar con vos y estar en eje, quieto, ahora. Y entonces cuando vos tomás las decisiones de esta energía, estás súper alineado con vos. ¿Sí? Y te movés, pero te movés desde una energía más alta. No sé qué pasó ahí, que me bloqueó la garganta el mensaje. Muy interesante es ser conscientes de esto, que cuando nosotros estamos en el presente, estamos quietos, es como estamos en el ojo del huracán. Entonces todo a nuestro alrededor se está moviendo, pero nosotros podemos ver con conciencia, ¿sí? Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando, van pasando, los que van y vienen. Estoy muy agradecida con ustedes. ¿Hay preguntas al respecto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es el camino? ¿No? Primero, o el que digamos, se comparte habitualmente, porque yo creo que siempre hay como más de una forma de hacer las cosas, pero una cuestión importante es observar nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Porque el cuerpo, ¿sí?, es campo energético. Entonces, todo lo que sucede en el cuerpo nos está indicando algo. Hola, Marcos Inma, ¿cómo estás? Nos está indicando algo. Todo lo que nos sucede nos da indicadores. Entonces, a medida que nosotros estamos atentos al cuerpo, después empezamos a sentir el campo energético, no solo el cuerpo. ¿Cómo es que, Janet? O sea, primero empezamos dándonos cuenta de que si hay algo en nuestro cuerpo, por ejemplo, que nos molesta, desde Barcelona, bienvenida, empezar a registrar esas molestias físicas, ¿sí? Porque esas molestias físicas pueden estar, y de hecho están, mostrándonos cosas que tendríamos que empezar a percibir y observar de nosotros, ¿sí? Ni siquiera estoy hablando de enfermedades, molestias físicas que muchas veces tienen que ver con que o estamos muy quietos o que estamos haciendo una actividad física que digamos nos está generando algún problema porque no la estamos haciendo bien y demás, ¿sí? Cuestiones a mala alimentación, digamos, cuando nosotros miramos el cuerpo decimos, uy, subí de peso, ¿qué está pasando que de repente subí de peso? Porque por ahí hay mucho estrés, necesito generar esta defensa ante el entorno porque siento que estoy como muy exigido, ¿sí? O al revés, hay personas que empiezan a bajar de peso, entonces observar
qué le pasa a tu cuerpo. Luego vas a registrar tu campo etérico, las energías que hay alrededor tuyo. Entonces empezamos a sentir nuestras emociones o a sentir molestias físicas que tienen que ver con situaciones específicas. La cervical, ayer y hoy me duele mucho. Bueno, probablemente hay una energía ahí moviéndose en tu cervical. Alguien que no perdonás. Ahí. Hay falta de perdón en algo, por ahí a vos misma. Sí, primero cuando no perdonamos, siempre es primero nosotros. Y después si hubo alguna situación, hacer una lectura, digamos, más justa. Porque muchas veces cuando hacemos lecturas de alguien o de algo que vivimos, a veces o nos pegamos con un palo a nosotros o le pegamos con un palo al otro, hay que soltar, ¿sí? Y, digamos, vivir la situación, aceptarla como es, y entonces después se va a ir desarrollando de una forma o de otra. Pero porque me da en la parte baja de la espalda, aquí atrás. No sé si es así. Puedo equivocarme, soy humana. Pero me daba como, si te duele, el bloqueo no está arriba, a veces te puede doler acá, pero el bloqueo está abajo. De hecho, yo muchas veces me duele, ahora no, pero hubo una época que me dolía mucho aquí atrás y en realidad lo tenía que desconectar abajo, no arriba. Energéticamente, por ahí la energía que está bloqueando no está exactamente en el lugar, ¿sí? Solamente en el lugar donde nos duele. Bueno, primero cuerpo, segundo sensaciones, todo lo que es campo emocional. Y después estados mentales, porque ya cuando empiezo a registrar mis emociones, también empiezo a registrar estos programas que se activan en la mente, ¿sí? Y que por ahí cuando son repetitivos, que muchas veces se generan mucha angustia, si los empiezo a identificar, puedo empezar a transformarlos, ¿sí? Y por último, ¿cómo está nuestro estado mental? ¿Sí? El estado mental es de todas las programaciones y pensamientos que yo tengo en el día, hay un efecto en mi mente que digamos que muchas veces puede generar mucho sufrimiento. Pues yo estoy sistemáticamente teniendo pensamientos negativos de cosas y no soy consciente, pero estoy siempre pensando negativamente o criticándome o, digamos, juzgando a otros y demás. Esos pensamientos están activándose en mi campo, yo les estoy dando atención y energía y eso es lo que genera después que te duela tu campo emocional, por ejemplo, o tu campo psíquico, tu sistema nervioso, ¿sí? Se empieza a activar y entonces uno empieza a generar estrés, ¿sí? Si yo sé reenfocar mi campo y mi estado mental y empiezo a trabajar mi estado mental, voy a ir encontrándome cada vez con niveles mayores de paz. De ahí que una de las cosas que se recomiendan, aunque no es obligatorio, pero muchas veces sí es necesario, es la meditación. Porque meditar lo que hace es limpiar tu campo energético. Entonces, si vos no sabés qué hacer, ¿no? Cuando alguien me pregunta, no sé qué hacer, porque ahora yo estoy esperando tal cosa y no se va a dar, y no sé, viste, y que la mente empieza con los programas, medita, ¿sí? Porque es lo más fácil. Si sabés limpiar tu energía, limpia tu energía. Porque si vos podés retirar eso de tu campo, ya tu campo se va a equilibrar. Muy importante esto. Y a medida que nosotros vamos haciendo ese trabajo de limpieza, vamos trayendo cada vez más energía de paz, ¿sí? Es increíble porque, digamos, primero parece digamos, que esto no funciona, pero a medida que uno lo va probando y lo va probando y lo va limpiando, vas comprobando cómo tu energía cambia. Janet me dice, meditar es lo más hermoso que he experimentado.
Bueno, importante que no todos conectamos tan lindo con la meditación. A mí me pasó lo mismo. Yo cuando empecé a practicar meditación fue como, uy, ¿por qué no hice esto antes? O sea, mirá qué lindo, porque uno entra como en su fuero interno y está como moviéndose desde sus adentros, estás mirando lo que pensás, estás mirando lo que sentís, estás muy conectado con vos, ¿no? Y eso es muy valioso. Entonces es muy importante quien pueda practicar. Si vos, digamos, no te funciona, en principio probá poco tiempo y empezá a introducirlo dentro de tu rutina. Y meditar es un acto de estar presente. Por lo tanto, si vos estás haciendo algo que te gusta mucho, mucho, estás presente. Porque no puedes estar haciendo lo que estás haciendo y estar pensando en otra cosa, ¿sí? No puedes estar... Entonces la mente, en esos momentos uno, por ejemplo, muchas veces cuando estás estudiando o cuando estás haciendo algo que requiere de toda tu atención, no puedes estar distraído en otra cosa, ¿sí? Entonces, esas actividades que nos conectan y hacen que la mente funcione para lo que tiene que funcionar, es lo que nos ayuda a redirigir la atención. Ahora, si yo me pongo un montón de tiempo, o sea, mirar las redes, porque me quiero distraer, no es lo mismo mirar las redes para aprender, o sea, decir, bueno, vengo acá y escucho este video y estoy aprendiendo, que si, digamos, estoy mirando algo para distraerme, entonces paso una cosa, la otra. Imagínense, no voy a nombrar la aplicación, pero esa aplicación que nosotros pasamos todo el tiempo y que estamos viendo una cosa atrás de la otra, lo que sucede muchas veces es que, digamos, como nos muestra cosas muy variadas, hay información que es útil e información que no es útil. Si mi campo no está bien ordenado, lo que hace es que eso me empieza a generar suciedad energética en mis campos superiores. ¿Sí? Estoy marcando por acá, y también suciedad energética en el campo de la mente inferior. Bueno, vamos a meditar, vamos a generar más dirección para nuestra acción. Los mensajes, a ver, llegan pensamientos oscuros, meditando, lo dejo pasar y continúo, o sea, no le doy importancia, ¿está bien? Sí, también los puedes tomar, los pensamientos oscuros, y liberarlos, ¿sí? Porque cuando llega un pensamiento, digamos que a vos te da miedo, imagino que por eso lo llamas oscuro, ¿no? Aparecen estas energías que están programadas dentro del campo, te cuento. Vos tomás la energía y la liberás, ¿sí? Conscientemente la vas elevando, o sea, eso mismo dejo ir, pero la podés sentir. Y entonces la subís, se la das a la luz, ¿sí? Y, digamos, pones luz en eso que dejas que se vaya. Y entra luz. Es muy importante que nosotros empecemos a ser conscientes que esto lo podemos hacer todo el tiempo, ¿no? Yo puedo sacar energías de pensamientos negativos en el momento en el que el pensamiento entra. Lo transformo o lo corto la información para que, digamos, no me afecte, ¿no? Estamos todo el tiempo siendo bombardeados con información que a veces es como bastante tóxica, vamos a decir. Sí, o sea, es muy importante cómo nosotros nos manejamos y, digamos, estar meditando no quiere decir que no te puedas mover. Yo generalmente medito y limpio al mismo tiempo. Me gusta mucho hacer ese ejercicio de estar conectando y estar tocando la energía y sintiendo que hay. Porque en nuestro campo, como nosotros compartimos campo con otros, obviamente que el campo va cambiando y va fluyendo, y a veces fluye más positivo, otras veces no tanto. De ahí que es un ejercicio.
Bueno, voy a compartir un poco de la mesa energética. Apareció esta vez, y no me extraña, porque hoy vamos a hacer una meditación donde vamos a hacer liberación. Apareció el arcángel Uriel, luz de Dios, ¿sí? Apareció el ángel de los dones, ¿sí? Nosotros venimos trabajando mucho en el desarrollo del talento. Y bueno, y este ángel nos va a ayudar a, cuando nosotros sacamos todos esos obstáculos, los dones empiezan a aparecer. Nos apareció Conéctate con la Tierra y aparecieron varias cartas, que nos conectan con la energía de Tierra, y hay hubo muchos taurinos por acá, virginianos, energías de Tierra, bastante. Busca tu propio lugar. Y esta carta está buena, está muy buena el mensaje, porque en realidad los mensajes están conectados. Nuestro propio lugar es el lugar donde nosotros podemos manifestar nuestros dones. Entonces no es un lugar solo físico, que también puede ser, sino que es un lugar energético interior, donde si yo estoy conectado con eso, digamos, que a mí me gusta y disfruto, mi atención va a estar puesta en eso. Entonces va a estar bien dirigida. Y voy a saber cuando hay basura energética. Entonces digo, esto lo dejo, esto no lo hago más, esto, y empiezo yo a elegir conscientemente, ¿no? Entonces busca tu propio lugar, es tu lugar interno. Más allá de que muchas veces también nos habla de si estamos en lugares que no son propicios para nosotros, empezar a pensar en movernos, también tiene que ver con esa energía interna, ¿sí? Y ese mensaje fue muy lindo. Hoy vamos a trabajar con el chakra corona, así que, digamos, no me extraña que haya salido el águila. El águila es la carta número 1 y el águila es la visión, y es la visión de la conciencia, o sea que es una energía muy alta, que digamos es la que nos esté invitando la mesa energética a dirigir la atención a ese nivel, ¿no? A una visión de una conciencia más alta. Me encantó. Después tuvimos por acá, todavía está el saumerio prendido, no me quiero quemar, el guardián de las estrellas, ¿no? De las semillas estelares, y dice, siembra la luz permaneciendo enraizado, así que otra vez nos hablan de esta conexión con la Tierra. Y de hecho hoy, si bien vamos a trabajar chakra corona, vamos a ir a la Tierra, y después salió nueva Tierra, ¿no? O sea, nosotros estamos meditando para crear la energía para la nueva Tierra. Todo lo que vamos haciendo y transformando en nuestro campo ayuda a que el campo energético digamos, de la Tierra, que está cambiando, lo haga en nosotros, ¿sí? Nos ayude a evolucionar a nosotros y por ende a todo lo que hay a nuestro alrededor. Así que me encantó. Por si dudan de si va a haber un cambio y cuál va a ser el cambio, claramente acá Hoyo nos dice cambio, rueda de la fortuna, así que ahí vamos. ¿Y a dónde vamos? Al 9 de copas, no, al 10 de copas, perdón, a la felicidad, a la armonía, ¿no? Y fíjense que también es una carta que nos habla, igual que el águila, de la conciencia, ¿no? La conciencia cristalina. Me encantó. La verdad que salieron rapidísimo, se repitieron algunas, ¿viste? Y a veces digo, no puede ser esta carta, y las vuelvo a meter y vuelve a salir la misma carta. O sea, onda, si yo digo, esto no entiendo el mensaje, vuelve a salir para que yo conecte con el mensaje. Y que me pasó con esta diosa, que es sal fuera, dice Cordelia, y dice, has estado demasiado tiempo encerrada, sal fuera y respira aire fresco. Y yo decía, ¿qué tiene que ver esto con la atención? Pero sí, porque digamos, a veces no sabemos dirigir nuestra atención. Entonces, ¿cómo salís con tu atención hacia afuera? ¿De qué manera, ¿sí?, conectamos con ese afuera? Ostara nos habla de fertilidad, o sea que el cambio también nos va a dar esta energía de fertilidad y abundancia,
Dice, es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos, accedas a nuevas ideas, alumbres nuevas condiciones. Así que estamos en un día portal de cambio, 555. Así que bueno. Y después no, por las dudas, por si tenían dudas de que, digamos, por dónde vamos a la abundancia, ¿no? Y nos dice el universo vierte su abundancia sobre ti, ábrete a recibirla. Entonces, ¿dónde pongo mi energía? ¿Dónde voy a estar mirando ahí hacia lo que en mi vida es abundante? De ahí que les proponía esta idea de, bueno, ¿te animás a elegir 3 cosas todos los días o darte cuenta de la suerte que tenés? Porque siempre estamos mirando las cosas que nos salen mal. Entonces, ¿te animás a mirar lo que te está saliendo bien? Porque eso, al expandirlo, expandís tu energía, ¿sí? Y atrae y te da posibilidad de traer digamos, de la afuera lo que te está faltando. Pero si yo estoy mirando siempre lo que me falta, estoy achicando la energía de lo que ya tengo, ¿sí? Entonces, la forma en la que nosotros miramos nuestra vida es muy clave porque cambia la estructura de nuestro campo energético, ¿sí? Bueno, estos son todos los mensajitos, después les hago un videíto con, digamos, toda la mesa. Exacto, las bendiciones diarias. Mira, yo el otro día digamos, estaba en consulta y, digamos, estaba explorando en un momento energías de bendiciones que tenía una persona. Y le decía, mirá todas las bendiciones que tenés y la energía de lo que te falta, ¿no? Y entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta del nivel de bendiciones que tenemos en la vida, y al no reconocerlas y no valorarlas, eso nos lleva en algún sentido a enfocarnos en justo el 90%, 10%, ¿no? Y decir, bueno, si vos te estás concentrando en el 10 que te falta, vas a expandir eso. Exacto, y las pruebas son parte del aprendizaje porque todos las tenemos. Entonces, justamente si nosotros empezamos a verlas como parte del camino, o sea, no nos bloquean, son un portal. En vez de una puerta cerrada, es un portal. ¿No? ¿Qué opinan? Bueno, bienvenidos a los que van llegando. Vamos a ir a meditar. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Este es el momento. Si no, después de la meditación. Estoy reordenando las energías. Hoy vamos primero a ir para el campo de la materia. Sí, es verdad que cuesta cuando nosotros necesitamos hacer este cambio de visión. Muchas veces, por eso tenemos la meditación de la mentalidad de la semana pasada, para hacer este switch energético, ¿sí? Que la pueden practicar y encontrarse. Ahora tenemos esta para hacer una alineación energética con lo que a nosotros nos sirve realmente, ¿sí? Todos los trabajos que hacemos, que son movimientos energéticos, son justamente para que nuestro campo esté más alineado, más afinado, menos desconectado, etc. Bueno, vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Vamos a invocar a la energía de la tierra porque justamente en esta meditación necesitamos fuertemente conectar con la Madre Tierra. Y bueno, vamos a invocar al Arcángel Uriel.
y al ángel de los dones y a todas las diosas, ¿sí? Especialmente a la diosa de la abundancia, pero a todas las diosas que aparecieron en la mesa, todas esas energías transformadoras. Con las manos en tu corazón, sentí como tu energía empieza a dirigirse hacia abajo. Sí, la podés sentir por la columna. Deja que cualquier energía que esté bloqueando la columna sea liberada. Bajamos al plexo. Vamos al chakra sexual, chakra raíz o básico, debajo del chakra sexual. Y dejamos que la energía siga bajando. Va a ir a conectar nuestro corazón con el centro del corazón de la tierra. Puedes sentir esa energía de fuego de la tierra, esa calidez que tiene la madre tierra, esa capacidad de nutrirnos. Y ahora sí vamos a ir subiendo con toda esta energía tan linda. Y vamos a nuestro chakra raíz. Y aquí en nuestro chakra raíz vamos a liberar todas las energías negativas, todas las energías que pueden estar bloqueándonos y todas las energías que están tironeando para que nosotros les demos nuestra atención. Las vamos a liberar amorosamente. Y subimos. Vamos al chakra sexual. En nuestro chakra sexual o sacro vamos a liberar todas las energías negativas, todas las energías que nos puedan estar bloqueando, y especialmente vamos a liberar todas las energías de las relaciones que tenemos que pueden estar tironeándonos para que nosotros demos atención, estemos ahí más de lo que necesitamos o al revés, que nosotros estamos tironeando a otros más de lo necesario. Las liberamos y seguimos subiendo. Vamos a nuestro plexo solar y aquí en nuestro plexo vamos a hacer lo mismo. Vamos a liberar todas las energías negativas, todas las energías que nos están bloqueando a nivel personal y de personalidad. Y todas las energías que hacen que pongamos nuestra atención en cosas que son improductivas para nosotros. Respirá y deja que estas energías fluyan. Y seguimos subiendo y vamos a nuestro corazón. Y aquí en nuestro chakra del corazón vamos a liberar todas las energías negativas, todos los bloqueos emocionales, incluso toda la información que hay guardada en nuestro corazón, que hace que pongamos la atención en lugares o experiencias negativas que nos dañan, o en vernos de una forma negativa que nos daña. Y seguimos subiendo y vamos a nuestra garganta.
Y aquí en nuestra garganta también vamos a liberar todos los bloqueos, vamos a liberar energías negativas de este centro y toda la atención que pusimos para expresarnos de formas que les agraden a los demás, pero que no vibran con nosotros. A aceptar también ideas que están fuera de la realidad que nuestro campo reconoce. Liberamos y vamos a nuestro chakra Ajna, o tercer ojo, y aquí vamos a desconectar todas las energías negativas, todos los bloqueos energéticos que tiene nuestro tercer ojo, y también vamos a liberar pensamientos, programaciones que, digamos, nos llevan a que regalemos nuestra energía de atención a ideas y experiencias que no están alineadas con la evolución de nuestra alma. Respirá y dejamos que la energía siga subiendo. Vamos a liberar todas las energías negativas que hay en nuestro chakra corona. También vamos a desbloquearlo si es que está bloqueado. Y estamos listos, por supuesto, para desbloquearlo. Yo creo que sí, si estás acá. Y como vamos a volver a este chakra, nos permitimos elevar nuestra energía y así de una vamos a expandir todos nuestros chakras. Ahora que están liberados, vamos a expandir la raíz, vamos a expandir el sacro, el plexo, el corazón, el campo mental, nuestro tercer ojo y la corona. Entonces vas a sentir cómo esta energía empieza a fluir hacia arriba. Y vamos al centro de la fuente divina. La energía sube, sube hasta la fuente, para que vos puedas conectarte con esa energía luminosa. ¿Sí? ¿A dónde queremos dirigir nuestra atención? A la fuente, a la tierra, a nuestro corazón. ¿Sí? Entonces ahora estamos realmente conectados con las energías que siempre, siempre, siempre nos devuelven, ¿no? Nosotros damos y ellos nos devuelven su sabiduría, su conocimiento, la luz, el amor. Y ahora ya con tus manos en tu corazón podemos conectar con nuestro chakra corona, que es con el que vamos a trabajar. ¿Sí? La energía de nuestro ser nos observa desde un lugar que está por arriba de nuestro cuerpo físico. Así que te invito a que empieces a sentir este chakra, el chakra corona. ¿Cómo lo sentís? ¿Pesado? ¿Está liviano? ¿Está fluido? ¿Fluye o está muy lento? Vos sentilo por ahora, porque así empezamos a activar la sensibilidad
desde la energía de este chakra. Sí, vamos a hacer preguntas y bueno, un poquito vamos a jugar a explorar. Pero igualmente vos lo podés ver en tu campo visual, ¿no? Las preguntas que yo hago. Vamos a la primera. ¿Cuál es el nivel de atención que podés gestionar? Cuando nosotros, digamos, estamos en esta energía de qué atendemos, qué no podemos atender, ¿sí? Todos tenemos, de alguna forma, distintas capacidades, ¿no? En cuanto cuánta atención le vamos a dar a algo, cuánta no. ¿Sí? Esto está muchas veces desequilibrado. Entonces, ¿cuánta de tu atención, digamos, la dirigís voluntariamente hacia algo? ¿Y cuánta es dirigida involuntariamente, sin que vos te des cuenta? La voy a explorar. Vamos a explorar del 100% de la energía de todos, ¿sí? Los que están meditando, ¿sí? ¿Cuánta de la energía es dirigida voluntariamente? Este es el 100, ¿no? ¿Lo ven ahí? Un 15-20%, ¿sí? ¿Cuánta es dirigida involuntariamente? Bueno, casi la mayoría es dirigida involuntariamente, incluso es más del 80%. O sea, hay un 20% que estamos enfocados y mucho más que no. ¿Cuánta de esa energía involuntaria, está buena esta pregunta, es involuntaria pero es interna nuestra y cuánta es externa? Yo voy a medir energías generales, interna nuestra 20%, de la afuera el resto. ¿Sí? O sea, hay mucha más energía involuntaria que viene de los estímulos externos, nos dice la energía. Otra pregunta. ¿Cuál es tu nivel de paz actual? Si querés puedes imaginarlo con números, ¿sí? Del 0 al 10, del 1 al 10 o del 0 al 10. Tu nivel de paz actual. A ver, vamos a ver el promedio. %, nos dice. ¿Qué obstáculo o obstáculos son los que más te impiden enfocarte? Visualiza. ¿Qué es lo que crees que a vos te impide enfocarte? ¿Se acuerdan los obstáculos que expliqué? El deseo, la mala voluntad, el letargo, la inquietud o la duda. A ver, vamos a, si quieren que haga porcentajes, mira, el deseo, 100% el deseo. La mala voluntad, hay menos energía. El letargo, bastante alto, menos que el deseo, pero alto. La inquietud, menos que o sea, un poquito más que la mala voluntad. La duda, un montón, montón. Entonces, energías que nos están bloqueando para que nosotros orientemos nuestra atención, ¿no? Nos están obstaculizando. Cada uno tendrá sus porcentajes, ustedes los pueden pensar de acuerdo a su interior. Pero lo que vamos a hacer ahora es liberar estas energías. Vamos a aprovechar toda la energía del portal y vamos a tomar las energías de deseos que nos bloquean o nos obstaculizan, las energías de mala voluntad, que a veces no somos conscientes,
las energías de letargo y de inquietud y las energías de duda. Y vamos, ustedes pueden también con las manos tomar la energía y subirla. Voy a cortar cordones con estas energías porque hay. Ahora sí van a elevar más rápido. Fíjense cómo cambió, porque estaba imposible de subir. Ahí está. Deja que estas energías fluyan y se liberen. Porque estas energías lo que hacen es hacerte perder tu conexión con lo que verdaderamente importa para vos. Lo que, digamos, donde debiera estar tu atención enfocada. Entonces nos llevan a ir hacia el pasado o hacia el futuro y no nos dejan estar donde tenemos que estar. Estamos rompiendo con ese hábito de ir hacia el pasado, ir hacia el futuro y no estar en el presente. Ahora sentite, estás presente, estás quieto, estás en el ojo del huracán, digo yo, pero estás vivo. Porque cuando vos estás o en el pasado o en el futuro, no estás vivo. Estás en una energía que no te permite ver el aquí y ahora. Y esa energía no te permite saborear el presente. Así que ahora que estamos liberando estas energías, vamos a saborear el presente. Desde la mejor vibración, aquí y ahora, podés decir conmigo, logro saborear mi presente. Vamos de nuevo, aquí y ahora, logro saborear mi presente. Respirá, última vez, aquí y ahora, logro saborear mi presente. Y despierto. Bueno, ¿cómo la sintieron? Yo, la verdad que fue una meditación donde la energía se fue moviendo un montonazo. Estoy sintiendo como la corona está haciendo como una apertura. Así que permítanse conectar, sentirse, ir a descansar hoy, permitiendo que la energía de la presencia entre y los reconecte con ustedes. ¿Sí?
porque lo que aparece es nuestra alma cuando nosotros estamos realmente en presencia. Así que vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que los acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas, por supuesto al arcángel Uriel, que con la luz nos fue guiando en la meditación, al ángel de los dones y a todas las diosas, especialmente a la diosa de la abundancia, que hoy nos acompañó, a la Madre Tierra, por supuesto. Gracias. Gracias, María. Permitan que esta energía se libere, coman livianito, tomen agua, ¿sí? Hoy es un día bastante poderoso a nivel energético, así que bueno, aprovechar las energías para realmente reconectarnos a ese nivel con el alma. Es una re linda oportunidad, ¿sí? Que tuvimos hoy. Así que gracias a ustedes por estar, gracias por acompañarme, gracias por los comentarios. Había prometido una charlita, pero bueno, no llegaba esta semana y sí quería sí o sí hacer la meditación con la luna llena. Fue como un día muy, muy potente y poderoso. Gracias por los corazones. Así que, a ver qué dice: mi momento más bello de mi día a día, gracias, me viene el ojo del huracán. En mi corona vi palomitas blancas y estoy sudando a pesar de que el clima de acá es frío. Ay, me alegro profundamente. Qué lindo cuando me hiciste como moverme a mí energéticamente. Me alegro profundamente, Janet. Es la idea, es conectar. Si digamos, realmente pueden sentir la energía, la conexión se hace cada vez más poderosa, ¿sí? Y bueno, y cuando nosotros nos conectamos con nosotros, eso es como nada, es como darle amor a la madre tierra, básicamente, y obviamente todo lo que recibimos lo podemos dar. Bueno, gracias. Les decía que tenía ganas de hacer una charlita, pero no llegué. Seguramente la semana que viene hacemos charlita libre. Quería aprovechar la luna llena hoy. Gracias, Janet. Muy, muy agradable la charlita de hoy también y el compartir con ustedes. Así que si alguno tiene algún tema que quiera que trate para la próxima charlita, me escriben, me dicen. Si no, por ahí hago tipo charlita libre y ustedes vienen y conversamos. Y bueno, aprovechen toda la energía de esta noche, descansen mucho. Fíjense que, por ejemplo, acá en Argentina está lloviendo y hay energía de agua también muy, muy fuerte. Y va a estar lloviendo creo que todo el fin de, así que bueno, eso también nos va a estar ayudando a limpiar y a liberar todo lo que estuvimos trabajando. Así que gracias, les agradezco de todo corazón y bueno, les mando mis bendiciones para que tengan una día portal con todo lo que necesitan y que digamos, esas bendiciones que tienen que llegar lleguen, ¿sí? Gracias. Gracias.